Hola, qué bueno volvernos a ver para aprender más de la palabra de nuestro Señor, para conocerle más y más a Él. El texto en el que vamos a meditar se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 28. Mientras que en el reino del sur, en Judá, estaba reinando Amasías, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, en el reino del norte. El Señor nos da su evaluación en cuanto a la vida de Jeroboam II y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Estos dos hombres con un mismo nombre, Jeroboam, conocidos por el mismo pecado con que todo el pueblo de Israel pecaba con ellos, una religión falsa que supuestamente adoraba a Jehová, pero para el Señor esa religión le era abominable, porque no cumplía con lo establecido por Él. No tomaron en cuenta la manera que Dios mismo había señalado para que le adorase. Es interesante que el nombre de Jeroboam significa la gente contiende o gente que se hace numerosa. Y, ciertamente, el pueblo junto a su rey contendía contra Dios y esta gente termina siendo muy numerosa. Hoy en día hay muchos Jeroboam quienes han fabricado una religión paralela, falsa, que contienden contra lo establecido por Dios en su palabra y son muy hábiles para hacer y convencer a mucha gente que tienen una adoración a Dios correcta. Esto lo podemos ver una y otra vez en redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienen estos falsos cristianos? Y tampoco nos libramos de aquellos que se hacen de gente en sus congregaciones porque les proveen de una religión a su gusto. Y lo más lamentable es que algunos creyentes caen en el engaño de estos por falta de conocimiento de la palabra de Dios y falta de sabiduría para discernir lo que tienen delante de sus ojos. Tanto la gente numerosa que sigue a los Jeroboam de hoy como los creyentes que son engañados por estos no son víctimas, son simplemente cómplices, porque el Señor ha dado su palabra y ha instituido maestros conforme a esta para rechazar lo que no es de Dios, aunque tenga la apariencia de que sí lo sea. Por otro lado, debo decir que Jeroboam I y Jeroboam II y todos los que son como estos en todos los tiempos de la humanidad no experimentaron la gracia de Dios, el nuevo nacimiento. Pero los que son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que le den gloria al Señor, viviendo una vida santa y sin mancha delante de Él, escogidos por pura gracia, sin mérito alguno, porque nadie busca a Dios. Él nos encontró, pues nosotros fuimos los que nos habíamos perdido. Nos descarriamos ciertamente, pero Él nos halló por su gracia y por el puro afecto de su voluntad. Así que, si tú dices que tú encontraste a Dios porque le estabas buscando, no tienes mérito en ello, porque quien te puso el querer saber acerca de Dios fue Dios mismo. El Señor permitió que Jeroboam II reinase por 41 años, y en estos años hubo para Israel una prosperidad muy grande, nunca antes vista desde tiempos de Salomón. Los hallazgos arqueológicos del tiempo del reinado de Jeroboam II revelan que la riqueza de este tiempo fue muy grande. Han encontrado casas muy lujosas para la época. Por ejemplo, en la ciudad de Tirsa se han hallado casas de gente muy poderosa, económicamente hablando. ¿Cómo fue posible este surgimiento de Israel? Porque el Señor usó a Asiria para que derrotara a Siria, lo que permitió que Israel no tuviera más guerra contra Siria como en años anteriores.
En ese tiempo estaba ejerciendo ministerio profético Jonás, hijo de Amitai. Sí, es el mismo que fue tragado por el pez grande. Este profeta anunció de parte de Dios esta prosperidad a Israel. Es decir, de todos los reyes de Israel, Jeroboam II fue el que engrandeció a Israel como nación. Es más, tomó para Israel la capital de Siria. ¿Por qué Dios dio tal prosperidad y victoria bélica a un rey como Jeroboam II? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el verso 26 y 27. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Es decir, porque el Señor tuvo misericordia de Israel, habiendo oído años antes la oración del abuelo de Jeroboam, cuando clamó al Señor por ayuda y Dios prometió un Salvador. Los estudiosos bíblicos coinciden en que Jeroboam II fue ese Salvador prometido por Dios. De hecho, que esta fue una respuesta del Señor al remanente fiel al Señor, que clamaba por tiempos de paz. Su gracia y misericordia son grandes, pues oyó el clamor de sus hijos, de su pueblo, de sus escogidos, a pesar de que sus reyes no eran temerosos de Dios. Pero la prosperidad y auge como nación no significaba la aprobación de Dios. La nación se engrandeció sobre una horrenda rebeldía contra el Señor. El pueblo y sus gobernantes estaban en apostasía. 2 profetas más estuvieron ministrando en el tiempo de Jeroboam II, Amós, y también en los últimos años del reinado estuvo Oseas. También aquí podemos ver la misericordia de Dios, que es completa, porque no solo les permitió vivir en paz y prosperidad a Israel, sino que les envió mensajero para que meditasen en sus caminos. Miremos lo que el profeta Amós les dijo en nombre de Dios. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerá a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil. Perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El Señor les estaba diciendo, la amonestación era contra la religión falsa con apariencia de auténtica y contra el enriquecimiento sin búsqueda genuina del Señor. Solo se deleitaban en sus bienes y en sus placeres. También el profeta Amós les dijo, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. ¿Y venderemos los desechos del trigo? ¿Para qué les sirvió su prosperidad económica y paz en sus tierras? Para oprimir al necesitado, tener en poco su vida y estafar para seguir aumentando sus caudales. Esto nos hace entender que sí, el Señor prospera a una nación, da paz, y lo mismo puede hacer con una persona, lo hace por misericordia, pero jamás pasará por alto el pecado, la rebeldía ni la maldad contra el prójimo. A su tiempo el Señor tomará en cuenta y castigará al que hace lo malo. Esto debe traer temor para conducirnos en santidad delante del Señor. Mientras estemos en esta tierra, el Señor nos ayude a serle fiel en tiempos de necesidad o en tiempos de mucha abundancia, en tiempos de paz o en tiempos de turbación. Él,
que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos encontramos, Dios mediante, en la siguiente lección. El Señor las bendiga.